días a todos nuestros seguidores, muchas gracias por estar nuevamente aquí con nosotros. Los saluda el diputado Pablo César Martínez López. Estamos en una emisión más del programa Voces Públicas, un diálogo de frente. Los invitamos a que nos sigan en Facebook, diputado Pablo César Martínez López, en Twitter, @dip_Pablo César, en Instagram, dip.paulocésar. Les pedimos que nos ayuden a correr la voz, vamos muy bien, nos ha ido bastante bien en estos programas que hemos transmitido, y el día de hoy pues vamos a hacer una transmisión más. El día de hoy nos acompaña y nos engalana también, y agradecemos que esté aquí con nosotros. El día de hoy se encuentra con nosotros el excelentísimo señor embajador José Crespo Fernández, embajador extraordinario y plenipotenciario del Estado Plurinacional de Bolivia en México. Muchas gracias a todos los hermanos que nos ven por las redes. Muy honrado de estar en este pequeño programa, y peor todavía, o mejor todavía, acompañado de semejante hombre de América Latina, ¿no? Nos gusta decir a nosotros que el presidente Evo Morales es el segundo presidente indígena de América Latina, porque Benito Juárez fue el primero de Sudamérica, pero el segundo de América Latina en su país. Gracias por la entrevista. Muchas gracias por acompañarnos, y precisamente la idea de que usted se encuentre aquí con nosotros es conocer un poco más sobre Bolivia, sobre lo que está pasando, los alcances que han tenido, los logros, y que nos permitan pues tener una visión más clara de lo que está sucediendo en el Cono Sur. Y quiero iniciar con la primera pregunta. ¿Qué es Bolivia en términos musicales, en términos de comida, gastronómicos, en términos culturales? Nos gustaría saber esta parte. Bolivia tiene 11 millones de habitantes, está en el centro mismo de América del Sur, es el corazón de América del Sur. Su nueva constitución reconoce a 36 nacionalidades indígenas, ¿sí?, que le dan nombre a nuestro país. Nuestro país se llama ahora Estado Plurinacional de Bolivia. Esto que hemos visto en muchos países, que es el primero un reconocimiento de la pluriculturalidad, luego la interculturalidad, nosotros le hemos dado un pasito más. Por eso, un pasito más al incorporar en el Estado mismo a estas nacionalidades indígenas. Por eso nos llamamos Estado Plurinacional, porque reconocemos estas nacionalidades. ¿Por qué digo esto? Respondiendo ahora a tu pregunta, porque esas nacionalidades nos dan el contexto, el paraguas de lo que es nuestra cultura, nuestra comida, nuestro folclore, nuestras danzas, todo lo que son las expresiones culturales tiene que ver con eso. Es lo indígena que proyecta, ¿no es cierto?, esa su realidad a las clases medias, etcétera, y va generando lo que sería cultura boliviana, ¿no? Claro, nosotros conocemos a Bolivia, entendemos que dentro del mapa en América Latina se encuentra Bolivia, en el Cono Sur, pero fue más conocido cuando comenzó un proceso de movilización por parte de los sindicatos, de este movimiento denominado el MAS, Movimiento al Socialismo, que encabezaba Evo Morales en aquel momento. Quisiéramos saber más qué es el Movimiento al Socialismo, cómo logró, después de venir de estas luchas sociales, cómo logró incorporarse en un proceso democrático, ganarlo y comenzar un proceso de transformación dentro de su país. Eso es muy importante, en la última parte que menciona César, porque en Bolivia lo que se hizo es una revolución en paz. Por eso se denomina una revolución democrática. No es una revolución violenta, como habíamos bebido, digamos, de la teoría particularmente marxista. No es una revolución con balas, sino con votos, ¿no? El presidente Evo Morales, ya desde que dirige sindicatos de manera exitosa, particularmente los sindicatos de los productores de hoja de coca, se convierte en un líder nacional y se ve obligado por las circunstancias electorales y la norma electoral a organizar un partido político y
este partido aparece siendo el Movimiento al Socialismo, que no es el partido político tradicional que se genera en los regímenes liberales, en la democracia liberal, sino es un partido que más bien lo que hace es recuperar a las organizaciones sociales sin quitarle su carácter de organización sindical, de organización regional, de organización gremial en algunos casos, e incorpora a esas organizaciones a una organización política que se denomina Movimiento al Socialismo. Es en realidad un requerimiento formal el que nos obliga a armar un partido político, ¿sí? Pero eso ocurre también cuando Evo Morales gana las elecciones del año 2005, es gobierno en 2006, y va a incorporar también de alguna manera a las organizaciones sociales a la propia gestión gubernamental. Claro, pues esta nueva forma lo señala muy bien, el sentido de ya no la tradición marxista, sino ya una idea de participar en los procesos democráticos, y eso permitió que Bolivia el día de hoy sea uno de los países más exitosos. Nos gustaría saber en este sentido en qué finca el Estado plurinacional, ¿por qué se denomina el Estado plurinacional? ¿Cuáles son sus principales características de este Estado? Que es un poco lo que decíamos al inicio, ¿no? El hecho de incorporar a todas las culturas indígenas, a las 36 nacionalidades indígenas al Estado. Entonces, el hecho de hacerlo hace que la pluriculturalidad, es el reconocimiento de las culturas, cuando se levanta hacia el reconocimiento del Estado a esas culturas, estamos hablando de un Estado plurinacional. Ahora, eso nos ha permitido varias cosas. Primero, somos el país de mayor desarrollo sostenido en los últimos 11 años de América Latina. Bolivia ha crecido en un promedio de 5% en su economía en los últimos 11 años. Esto es el país de mayor crecimiento, pero ese crecimiento nos ha servido para disminuir el gran problema que teníamos. Nosotros teníamos una pobreza que estaba cerca del 60% y ahora estamos, no es una buena noticia en sí misma, pero es una gran noticia si decimos estamos en 38, después de haber estado en 60% de pobreza, después de haber sido el segundo país más pobre de América Latina. De repente estamos más bien mostrando que somos el país más exitoso en esos términos. ¿Cómo lo hemos hecho? Que es lo que me preguntabas. Con una medida esencial. Hemos nacionalizado el petróleo, el gas natural, que es nuestro principal recurso para tener ingresos nacionales. Y esos ingresos nacionales los hemos puesto fundamentalmente para derrotar la pobreza y para generar un proyecto económico, un proyecto de desarrollo endógeno, que mira primero la producción interna para que se redistribuya el excedente entre los propios bolivianos, particularmente entre los más pobres. Y creemos y entendemos pues que este crecimiento pues ha podido capitalizarse a través de programas sociales, a través de más apoyo a los más desfavorecidos, y eso ha permitido que Bolivia pues sea de los países que más han crecido en este momento. Lógicamente, pues de manera natural ese crecimiento nos lleva a revivir una causa histórica, que es este derecho a tener una salida al mar. ¿Por qué no nos habla un poco de cómo está la situación jurídica, política y cultural también de la solicitud o la petición de tener esta salida hacia el mar? Tenemos buenas noticias, casi todas son buenas noticias. Tú hacías referencia a que hemos trabajado para la gente. Voy a dar un dato más. Nuestro salario mínimo nacional en el año 2005 era de $60 americanos, ahora es de cerca de $300 americanos, porque para eso hemos crecido, ¿sí? Bueno, ahora, pero tenemos malas noticias, o sea, tenemos un gran problema, que es una deuda histórica, ¿no? Que es que quedamos nosotros sin costa marítima. Nacimos con costa, con salida al mar, pero
fuimos víctimas de una guerra, de una invasión, ¿sí?, que nos quitó la costa marítima allá en 1879. En varios momentos después de 1879, las autoridades chilenas han reconocido que había que solucionar ese tema y han ido ofreciendo soluciones a Bolivia para negociar una salida al mar, para negociar algo que ellos mismos consideraban que era una obligación que tenían con Bolivia, para no cerrarnos la puerta al Océano Pacífico. A partir de eso, y visto el éxito que hemos tenido, Bolivia empezó a trabajar con una demanda ante la Corte Internacional de Justicia, que es la Corte de Naciones Unidas, la Corte de Justicia de todos los países que la hemos reconocido, y le hemos pedido a la Corte Internacional de Justicia que nos obligue a Bolivia y a Chile a sentarnos en una mesa para resolver nuestra demanda marítima. No que la Corte nos diga, o que les diga a los hermanos chilenos, devuelvan el mar, no, sino que nos sentemos, que nos obligue a ambos a negociar. Eso es una salida pacífica, una solución pacífica de controversias, que nos obligue a sentarnos para lograr una salida rápida, eficiente, una salida útil al Océano Pacífico. En eso andamos. El proceso está en la Corte en este momento. Ok, pues nosotros deseamos y desde aquí mandamos un mensaje pidiendo que se pueda resolver lo más pronto en términos de igualdad, en términos soberanos, en términos apegados siempre a los principios de derecho internacional, y deseamos que pueda resolverse muy pronto. Pues yo quiero agradecer su tiempo, excelentísimo embajador. Quisiera preguntarle si quiere agregar algo más. Solo agradecerle, César, a usted, a todos los hermanos de su grupo que lleva adelante este acercamiento con un país como el nuestro. Asegurarles a quienes nos están viendo por las redes que estamos en plena disposición de conversar estos temas en todo momento con ustedes. Y claro, yo cobro por las entrevistas, eso no tiene nada. ¿Saben qué cobro? Que me sigan en mi cuenta de Twitter, es @envolmexico, y en la página web de la embajada, que es igualita, www.envolmexico.org.mx. Pues muchas gracias, estuvimos una emisión más de su programa Voces Públicas, un diálogo de frente. Hoy estuvimos acompañados del señor embajador José Crespo Fernández, embajador extraordinario y plenipotenciario del Estado Plurinacional de Bolivia en México. Les pedimos que nos sigan en redes sociales, en Facebook, diputado Paulo César Martínez López, en Twitter, @dit_Paulo César, en Instagram, dit.Paulo César. Muchas gracias y nos vemos para el próximo programa. Gracias.